Buenas tardes. Siguiendo con las tertulias de nuestro 50 aniversario de balonmano Elda Centro Excursionista Eldense, hoy contamos con la visita y con la presencia de una de esas personas a la que los que nos gusta el deporte y sobre todo el balonmano, pues tenemos muchas cosas que agradecerle. Tenemos muchas cosas que agradecerle porque desgraciadamente nuestro deporte no es tal lo difundido que yo considero se merece, y él es de las personas que desde su inicio ha estado siempre al lado del balonmano y ha sido un transmisor claro y multitudinario de todos los acontecimientos de nuestros clubes, tanto masculino como femenino. No es la persona que Miguel Santiago Rico, y como no podía ser de otra manera, pues está rodeado de sus armas de trabajo, ¿no? Miguel, buenas tardes. Buenas tardes, Juanjo, y buenas tardes a todo el mundo. Bueno, lo que quisiera es que nos sintetizaras un poquito cómo llega Miguel Santiago al mundo de la prensa, al mundo del deporte y al mundo del balonmano. Me parece muy interesante el inicio y me gustaría empezar diciendo que es un placer estar aquí, por supuesto, con todos vosotros, con todas vosotras y por supuesto con Juanjo, y quiero felicitarte, Juanjo, por la labor que estáis haciendo. A ti particularmente, que se da un poquito aquí la cara, ¿verdad? Pero a toda la gente del balonmano Elda Centro Excursionista Eldense, que hacéis posible estas tertulias de balonmano que son apasionantes, de verdad, enhorabuena por lo que hacéis. Y Juanjo, que bueno, Juanjo lo tenía yo de comentarista en partidos de radio, de tele, de tal, es un fenómeno. ¿Qué voy a decir yo de Juanjo? Y en referencia a lo que me cuentas, pues yo había traído aquí algunas fotillos de la época, ¿verdad?, de antiguas de balonmano. En esta época concreta es cuando yo empecé realmente, ¿vale? Porque yo empecé con 17 años y a mí donde me mandaron la primera vez era un partido de baloncesto, porque el baloncesto era mi deporte, ¿verdad? Pero claro, siendo de Elda, estando en Elda, a mí me gusta siempre decir Elda Petrer, Juanjo. Sí, bien, siendo de aquí, porque yo soy muy admirador de Petrer, sea todo dicho, ¿vale? ¿Cómo no? Yo soy de Petrer. Por eso, obviamente. ¿Cómo no me iba a gustar el balonmano? Si nosotros estábamos en el Instituto Azorín, en aquella época, ¿verdad? Y cuando llegaba un derbi Elda Petrer, la rivalidad que había en la clase incluso, y me acuerdo de mucha gente de la época, ¿verdad?, que llegaba el derbi Elda Petrer y ya estaba la gente nerviosa la semana previa del derbi, ya hay un ambiente de balonmano tremendo, tanto en Elda como en Petrel, y desde entonces creo que nació en mí esa pasión por el balonmano. Comentar lo que es comentar balonmano, yo que empecé sobre los 17 años aproximadamente. Yo creo que era la época más o menos de estas fotografías que tengo aquí del Xavier Danó, porque claro, el equipo de Elda, como bien sabes, Juanjo, ha tenido muchísimos nombres relacionados con los patrocinadores, claro que ha disfrutado el club. Sí, incluso se han cambiado muchas veces de año en año y otras veces. Y en la misma temporada. Porque hay incluso algunos que no han empezado a funcionar. Correcto. Pero vamos, lo que te quisiera yo preguntar es la trayectoria comarcal, récord, y vamos, y ahí yo he leído periódicos de Miguel Santiago que me he ido mal a gusto, que era porque medio periódico de balonmano. Me acuerdo de aquel que se hizo la fase de ascenso de Petrel. ¿Te acuerdas? Sí, señor. Y de varios, ¿no? Sí, señor. Cierto. Y la verdad es que es un placer ver nuestro deporte también plasmado. ¿Qué importancia tiene Elda en el Valle? O sea, perdón, el balonmano en el Valle, no Elda. Ya que hablamos del Valle, luego nos centraremos un poquito en nuestro club, pero ¿qué importancia tiene el balonmano en este Valle tan pequeñito que creo que lo respira por todos los poros que tiene, ¿no? Yo diría que enorme, ¿no? Yo me acuerdo preguntarle a Juan de Dios, en paz descanse, en Petrel precisamente, siendo todavía no era presidente de la Real Federación Española de Balonmano, se me ocurrió preguntarle aquel día, creo que la primera entrevista que le había hecho yo a Juan de Dios, por Elda, y era hablarle de Elda a Juan de Dios, pero también a Chomin Bárcenas, a Domingo Bárcenas, el mítico Domingo Bárcenas. La primera vez que tuve la oportunidad yo fue en una Copa de la Reina, precisamente en Leganés, y yo quería preguntarle por Elda, incluso por el Pizarro, por supuesto, ¿verdad? De un recuerdo maravilloso para toda la gente que lastimosamente no tuve la oportunidad de disfrutar, lastimosamente, ¿no? Y todos ellos, Juan de Dios, Domingo Bárcenas, los grandes catedráticos del balonmano español, siempre hablaban maravillas de Elda y Petrel, pero de Elda especialmente, ¿no? Sobre todo por la trayectoria pizarrista, ¿no? Y
le preguntabas por Elda y es que se sonreían solamente a hablar de Elda y de su balonmano, ¿no? Del pozo que había dejado Elda y su balonmano dentro de todo el contexto estatal. Pasando, porque me has pedido tú ese trabajo y lo estamos culminando, lo estamos terminando, sobre todo en los últimos 30 años de la sección de balonmano del Elda Centro Excursionista Eldense, me gustaría destacar, Juanjo, que algo para mí importantísimo, ¿no? Cada vez que se podía descabezar desde el punto de vista económico el club nunca moría, nunca fallecía, nunca desfallecía. ¿Y por qué? Gracias a la cantera extraordinaria que siempre ha tenido nuestro balonmano. Aunque jugaran chiquillos con 17 años, que ha habido momentos en los que había que echar mano de los chiquillos de 17 años, ahora mismo tenemos el ejemplo, con esta generación mágica, que esto es otro mundo, desde luego, pero en aquellos tiempos también. Y chavales de 17, de 18 años salían a jugar en primera división como si tuvieran 25 o 30. Y el balonmano de Elda siempre estaba ahí, nunca desfallecía. Yo tengo un ejemplo, Juanjo, que quería traer aquí hoy, y es el ejemplo, maravilloso ejemplo, del Huétor Tájar de Juan Antón. De un partido que yo no olvidaré en mi vida, Juanjo, en el Palacio de los Deportes de Granada, en 1994. Yo voy a este partido y voy a esta temporada porque para mí ha sido uno de los mejores equipos que ha tenido el Elda entonces, ¿no? Con los, no sé, gente muy importante, ¿no? Lo tengo aquí apuntados todos, pero los Danchin, Ambrosio, José Luis y todos ellos, ¿no? Conca y Cantos en la portería, ¿qué vamos a decir de ellos, verdad? Víctor Maldonado, por supuesto. No sé si había llegado ya Fran Rullán. Fran Rullán todavía no. El ejemplo de Fran voy ahora. Me acuerdo de aquel partido, de estar narrando el partido en el Palacio de los Deportes de Granada, una cancha enorme, y era impresionante porque era una temporada determinante desde mi punto de vista, Juanjo, porque podía haber ascendido el equipo eldense a la Liga Asobal entonces. Era el momento de la reestructuración de la primera división, de la creación. Primer año, el año siguiente se creaba en la 94-95 la división de honor B. Como mínimo se estaba en la B, que se consiguió, pero se estuvo muy cerca de jugar la fase de ascenso a la Liga Asobal. Y yo me acuerdo que el partido, 22-19 fue el resultado final, ganó el Huétor. Si llega a ganar el equipo eldense, probablemente se hubiera metido en la fase de ascenso. Y es que Huétor tenía entonces un equipazo impresionante. Pero pongo este ejemplo porque había leído un artículo muy interesante en la prensa granadina, y es que Huétor duró un año. Sí. Elda no hubiera durado un año, estoy absolutamente convencido de que no, ¿vale? Sí. Porque no era un gigante con pies de barro nunca, tenía un pozo detrás verdaderamente extraordinario, que es su cantera, su estructura de base, es decir, que eso no lo podía tener ese tipo de clubs, ¿verdad? Y año tras año, yo aquí tengo apuntados años donde no había patrocinador, donde arrancaba la temporada sin patrocinador, y sobre todo, muy importante, algo que sí que he visto en todas estas plantillas, Juanjo, que siempre había mucha gente de Elda, pero mucha, porque es cierto que llegó Staspanov, llegó Sajitov, llegó Danchin, llegó mucha gente, ¿no? Pero siempre a su lado, no sé qué porcentaje, pero 60%, 70% mínimo eran chavales de Elda, y chavales no de jugar 2 minutos, sino de jugar muchos minutos, y eso es un orgullo realmente, es decir, el balonmano de Elda, son palabras mayores, Juanjo. Yo no sé si me has oído alguna vez, pero yo en algunos comentarios que he dicho, y no refiriéndome a Elda, me amplío también a Petrel, siempre he dicho que el jugador, que por ejemplo la cantera de Agustinos es a nivel de base quizás muy buena, pero nosotros fabricamos mejores jugadores de primera división para nuestros equipos. Correcto. O sea, genéticamente o lo que sea, aquí con un gen competitivo extraordinario, sí, es verdad. Un juvenil que no es no tiene la excelencia como puede tener un jugador de Agustinos, nos da un resultado, tanto a Elda como a Petrel, que no lo da el jugador de Agustinos. Y eso es quizás por el agua del valle, ¿no? Y también por muchos entrenadores anónimos. Unos más anónimos que otros no tan anónimos, Juanjo Maestro, entre otros, pero mucha gente que ha trabajado la cantera aquí en este club de manera extraordinaria. Sí, yo he escuchado a José Manuel Amat hablar de balonmano y para mí son palabras mayores. Hombre, es que la verdad es que yo me remonto a más atrás todavía, bueno, incluso con José Manuel, cuando yo empecé, por ejemplo, desde Laureano, el instituto, el trabajo que hizo, posteriormente José Manuel, bueno, aquí vino Juan Antón, reestructuró la cantera, Paco Pela, que vamos, es una institución. Paco para allá, Pela. Y el otro día yo, cuando veníamos de aquí de Antequera, sí, iba yo dándole vueltas
Y me hacía la reflexión de, por supuesto, la culpable principal de lo que tenemos, pues es esta chica que está ahí, ¿no? Andrea porque les ha dado un aire al equipo que yo soy el primer sector que he ido que he visto que la gente no iba de excursión, iba concretamente a ganar el sector. Pero me acordaba de Mateo, de Jota, de David, Lorenzo Rubio, de Loren, de Alberto Zapatero. Me acordaba de todos ellos y los felicité, ¿no? Los felicité porque por la parte que les tocaba. Parte del éxito también es de ellos, sí, claro que sí. Por supuesto, el trabajo de cómo han llegado los chiquillos de aquí, pues la verdad es que... Ha habido muy buenos jugadores. Sí, sí. Muy buenas generaciones, entre comillas, pero como la que nos ocupa, con todo el respeto y cariño, como grupo de gente que no son dos, que no son tres, que no es uno, pocas realmente. Con la ventaja de que este año la segunda oleada, la segunda fila, por decirlo de alguna manera, la segunda unidad ha tenido que tomar responsabilidades porque las primeras espadas estaban jugando en primera división, con lo cual han pegado un paso adelante. Entonces el equipo ha ganado. Sí. Hemos mejorado la portería porque José no está solo, aparte de que José ha mejorado un montón. Muchísimo. Pero bueno, ahora hablaremos de eso. Vamos a seguir hablando de la historia. ¿Qué momentos claves crees tú que han sido los momentos de nuestro club? Si nos referimos básicamente a los últimos 30 años, que es lo que realmente puedo yo hablar, 25 30 años aproximadamente, yo hablaría, por ejemplo, de la 93-94, que es la que he citado, bajo la nomenclatura de Publicésar, con aquel equipo impresionante. Dancing, yo me acuerdo una frase de aquella retransmisión, fíjate, yo la hice aquella retransmisión con Manolo Alarcón, era un chico de Granada que llegó a Elda porque llegó a ser segundo de Sandoval en el Elda Prestigio, yo lo conocía por eso, había sido alumno de Juan Antón y estuvo retransmitiendo el partido con nosotros ese día, y me acuerdo una frase exactamente que le dije: ¿quién diría que Alexis Dancing tenía 34 años? Porque entonces tenía 34 años, Juanjo, y era una maravilla verlo jugar, ¿eh? Un jugador de 150 200 goles por temporada, ¿no? Pepe Beaus. Te voy a decir una cosa, por una curiosidad. Un pivote como Juanjo, hablando de Beaus. Pepe Beaus y yo empezamos a jugar en televisión el mismo día y en contra. No me digas. Sí, Pepe Beaus jugaba con el San José de Sevilla y yo con el Petrel. Sí, señor. Y según una foto, precisamente de un récord de prensa, que estamos los dos. Usted es una enciclopedia, ¿no? Señor maestro, por favor. Ese año para mí muy importante. Si se llega a ascender a la Liga Sobal, y se estuvo muy cerca. Y luego yo citaría, y lo tengo anotado aquí específicamente, las 7 temporadas de Textilín. Yo he estado leyendo, Juanjo, releyendo algunas columnas que yo escribí en la época, y ahora digo, madre mía, si llego a decir yo todo esto ahora. Es que a veces, claro, uno habla también un poquito con el corazón, ¿no? Sí, de claro. Ser un apasionado también de nuestro deporte, ¿no? No es malo, ¿eh? No, pero sí. Yo a veces decía, madre mía... Te pierde un poquito la objetividad, pero bueno. Sí, pero, a ver, fueron 7 grandes años de balonmano con Textilín. Pero yo tengo una pequeña espinita clavada, Juanjo, porque yo creo que se podía haber hecho más. ¿Por qué? Porque en un momento determinado, yo me acuerdo un año que hace falta un jugador, lo que haga falta, y se trae a Javi Santos, un jugador impresionante. ¿Es presidente de la Federación Murciana? No, es el hermano, Dani Santos. Dani, sí, pero... Dani era pivote y Javi era lateral. Sí, es su hermano, Javier Santos Berical, zaragozano, era un jugador impresionante, había que traerlo, se trae. Yo estaba leyendo, Juanjo, por curiosidad, para decirte qué presupuesto máximo pudo tener el equipo de Elda entonces de la mano del mejor patrocinador posible, el patrocinador idílico, pero no para el masculino. Si lo hubiera tenido el femenino, no sé lo que hubiera pasado, sinceramente. Y hay que agradecer mucho a la familia Planelles todo lo que hizo por el balonmano. Entre 30 y 40 millones de pesetas. Estaríamos hablando ahora entre 200 y 240.000 euros en la división de honor B. Y claro, yo estoy repasando, Juanjo, que fueron de las 7 temporadas solo 3 en la B, y en la mejor temporada pues no se llegó a la media tabla. Y era una lástima porque había un equipazo, entre comillas. También había siempre muchos jugadores de Elda, incluso en la época que había dinero, a lo mejor habían algo menos, pero también había muchos jugadores de Elda, entonces, y jugadores tremendamente válidos. Y Textilín se acabó, fíjate, en la temporada 2001-2002 con una promoción de permanencia ante Antequera, donde allí se gana relativamente fácil y aquí incluso se pierde el partido. Y yo estaba leyendo el público que había en la época que iba al balonmano en el Florentino. Entonces se jugaba en el Florentino, no estaba el Tapia todavía.
iba muy poca gente al balonmano. Y yo me acuerdo de haber visto a la directiva entonces, al patrocinador, etcétera, claro, que llegaban allí, claro. Se hablaba entonces mucho en la época, Juanjo, claro, en la época de eclosión del balonmano femenino, en que había 1.500, 2.000 personas en los partidos femeninos, que por qué había tan poca gente en masculino cuando había un equipo interesante y era la división de plata, es decir, se veía un gran balonmano. Y las cifras eran de muy poquita gente en los partidos, Juanjo. Sí, yo me acuerdo también de aquella época de ver poca gente, quizás el cambio de escenario le perjudicó también, porque la pista de madera era mucho más... La vieja poli es mucha... atractiva, yo siempre... La polideportiva... le tengo mucho cariño a... Y ahí hubo dos momentos, Juanjo, que fue donde se consiguieron dos ascensos, en el 98 y en 2001, donde se jugaba también dos sectores de ascenso, no como ahora, que es directamente vas al sector, no, aquí había una primera fase y luego posteriormente una segunda. En los dos casos, la primera fase se juega en Elda, y aquí sí, aquí ya hay un promedio de espectadores de 800, 900 personas, casi lleno, entre comillas, casi 3/4 partes, viendo balonmano. Y luego la segunda fase del 98 fue en Redondela, donde me acuerdo que yo estuve, que fue impresionante, realmente el ascenso que se consiguió allí de la mano. Y no, posterior. El de Ceuta fue en 2001, se juega también la fase en Elda, que vienen Zarauz, Bordils y balonmano Lalín, ¿verdad? También con mucha gente en el balonmano, mucha gente. Y luego se va a Ceuta, creo que de la mano de Óscar Gutiérrez, si no recuerdo mal, sí, y se logra también el ascenso. Y luego otro momento clave, para mí clave, pero en lo menos bueno, que lo comentábamos antes, es el descenso del año 2003, que yo, el dato, lo he comentado muchas veces yo con Sergio Rubio, esto en concreto, para mí es un dato descorazonador, ¿vale? 18 años hace de aquel descenso de la División de Honor Plata a la primera estatal, y claro, no se ha vuelto a esa categoría. Ha habido 5 intentonas, 5 fases de ascenso, y se ha estado cerca. Creo que la más cerca fue la de Antonio Mateo en Trápaga, si no recuerdo mal, pero bueno, se han conseguido 5 fases de ascenso. Es que es muy difícil subir. Sí, es que es muy difícil ascender. Incluso en la de Asturias también se estuvo ahí. Sí, en Covadonga. También se estuvo ahí. En Covadonga. Porque claro, Juanjo, la primera de Iberpiel, de esta época de Iberpiel, era la segunda categoría. La primera de ahora es la serie de bronce. No es exactamente lo mismo. No, si es que, vale, en ese sentido. Es que yo te puedo decir que yo he jugado contra internacionales en primera división. O sea, yo he jugado contra Juanqui Romano, contra Manolo Gutiérrez en primera división. O sea. Pero claro, lógicamente y además era lo que es la B hoy. O sea, que los 5 primeros equipos de aquella. Correcto. Con un equipo que yo admiraba mucho entonces, Juanjo, y la primera vez que los vi jugar en la vieja poli, ya me quedé impresionado. Eso ya era balonmano de alta escuela, Juanjo, el Caserío Vigón. Era el principio de lo que luego fue el balonmano Ciudad Real, de la mano de Díaz de Mera. Entonces no estaba Díaz de Mera, entonces no había un mecenas, entonces no estaba el Quijote Arena. Era un equipo que jugaba en el pabellón Puerta de Santa María de Ciudad Real, donde cada vez que jugaba allí, que yo llegaba a ir a ver allí, estando estudiando en Madrid, llegué a verlos jugar allí en un partido precisamente ante el 3 de mayo, habían 3.000 personas viendo el balonmano, pero no en Liga Sobal, en la segunda categoría. Y ver jugar entonces, Juanjo, a los Carlos Juan, Rafa López de León, Manolo Juan y compañía. Cañadilla. Correcto, era impresionante, es decir, era un equipo. Y la gente allí en Ciudad Real era la locura ya el balonmano, que fíjate, hoy está el Alarcos, que bueno, de alguna forma ha recuperado, entre comillas, teniendo un pabellón como el Quijote Arena, el legado de lo que fue luego posteriormente el balonmano Ciudad Real. Luego dice que yo soy una enciclopedia, pero no vamos a hacer guerra de esto porque, bueno... Hay una foto que no he traído, Hay una foto que no he traído, pero que te la voy a enseñar, Juanjo, porque es una foto donde hay un jaleo descomunal, que la tengo para enseñártela. No, a colación de lo que estabas indicando de la fotografía esta, tenemos la suerte, tanto tú como yo que nos gusta esto, de tener 2 equipos ejemplares, porque hay que, como tú bien decías, el centro siempre ha estado ahí, incluso cuando se ha renunciado a la primera división no se ha ido al garete, porque sabes que ha habido problemas económicos, se ha ascendido y se ha renunciado. Sí, señor. Y el club ha continuado y ha retomado su sitio, ¿no? Ha retomado su sitio sin duda alguna. Pero claro, llegan los derbis y llega la rivalidad con Petrel, y llega los pabellones llenos, y llega lo que tú comentabas, la expectación anterior,
el pique anterior en el instituto, en las fábricas, en los comercios. ¿Qué importancia tiene un derbi para el balonmano del Petrel? Pues enorme. Y como, esta vez me vas a permitir que pensara que me ibas a hacer esta pregunta. Claro. Vale, esta vez sí, lógicamente era fácil. Y por eso me he anotado un dato que yo realmente no recordaba, Juanjo. Y es que desde 1989 al año 2000 no hubo derbis en la Petrel. Durante esos 11 años, que son muchos años sin derbis, es toda una vida casi, teniendo en cuenta la rivalidad y lo que eran aquellos partidos, lo que son ahora, hoy día, desde el 89 al 2000 no hubo ningún derbi entre Elda y Petrel. Por diferentes categorías, básicamente, de los equipos. Y me acuerdo, estaba leyendo precisamente en uno de los comarcales de entonces, cómo se vivió aquel derbi después de 11 años sin poder vibrar con ese superclásico que me gusta decir a mí, entre Elda y Petrel, Petrel y Elda. Uf, tremendo, tremendo. O sea, estos partidos tienen que existir siempre, siempre. Yo creo que es bueno que estemos los dos en la misma categoría, porque mantiene el aliciente competitivo, porque mantiene el interés de los dos clubes. Este año ha sido un año malo para el Petrel por circunstancias, pero la verdad es que a pesar de eso, los derbis han sido derbis, o sea, han sido siempre espectaculares, ¿no? Siempre. A pesar de la pandemia. Siempre. A pesar de la pandemia. Yo tuve la suerte de vivir unos derbis impresionantes, de los primeros, ¿no? Y aquello era piel de gallina, ¿no? No pueden ser iguales, porque evidentemente las costumbres de la época no son las mismas de ahora. No, y hay muchas más abanico. Correcto. Allí se decía entonces siempre, primero a misa y luego al balonmano. Era lo tradicional, era casi un mantra en la época, ¿no? Sí, lo he comentado contigo, lo he comentado con Quique Maestre en Petrel, ¿no? Y el partido superclásico, domingo por la mañana. El domingo por la mañana al balonmano, siempre. Yo recuerdo siempre ir al balonmano el domingo por la mañana. Yo te puedo decir que incluso en días de banderas o en días de festivo, la gente se organizaba el hueco para entre el almuerzo y la comida y ir al balonmano. O sea, es verdad, es verdad. No es broma, ¿eh? Es verdad. Y yo me acuerdo un partido precisamente de un ascenso, porque antes de la provincial se saltaba a la nacional, la primera nacional, y un ascenso que jugamos Leganés, Santana de Cáceres, Elche, que ascendió, Alcira, Vallehermoso y nosotros. Un partido contra Leganés aquí, que jugaba de extremo derecha Manuel Cadenas, ¿te suena? Un partido contra Leganés. Don Manuel. Todavía se jugó en la Ciudad Deportiva San Fernando. Se podía jugar. Descubierta, claro. Por supuesto. Obviamente. Y la gente vino hasta con arcabuces. Y cuando llegamos ahí nos disparaba. O sea que es verdad que la gente ha sido muy de costumbres balonmaneras y gracias a ese, pues económicamente los clubes han tenido un alivio y han tenido una... Y ha habido muchísimos patrocinadores, ¿eh? Sí. Yo he notado aquí Verpiel, he notado Xavier Danao, por ejemplo, he notado Algemar, que estuvo menos tiempo, Textilín, por supuesto, 7 años, Abecar, Forjas del Vinalopó, luego ya 2005-2006, que ahí estaba Nacho Novoa, entrenador, Ítem 3, por ejemplo, por decirte un ejemplo. Publicésar, por supuesto, la época que he citado antes, la 93-94. Tiffany's, Curbois y Tiffany's son los primeros que tengo aquí las fotos de entonces, sí. Sí. Vamos. Pero fíjate, esta es una foto del Curbois, ¿verdad? Y puede ser que sea aleatoria, ¿vale? Pero aquí no había tanto público, ¿eh? Sí, bueno, no sé por qué, pero era un día que no había público, da la casualidad. Pero en esta sí, en esta de Tiffany's, sí, esta de Tiffany's, que es anterior todavía. Está ya hasta Carlos Catalán de portero, que luego fue segundo entrenador también en la época de Óscar Gutiérrez, entre otros. Sí. Y los Antonio García Calvo, Jaime Mostazo. Es que hemos tenido siempre zurdos. Aquí siempre ha habido zurdos y bueno, yo me acuerdo de aquella época, Antonio García Calvo y Jaime Mostazo, y de la época más moderna, los Sergio Rubio, José Andrés Marco, etcétera, ¿eh? José Luis Rico. José Luis Rico ya suelto, ¿eh? Y un jugador que no he citado y que sí me gustaría citar a tantos, que es complicado, pero un jugador que a mí me impresionó, dos, pero uno en concreto, la primera vez que lo vi jugar, Javi Valero, cuando tuvo que debutar con 17 años en primera, espectacular. Y luego un jugador que lastimosamente siempre tuvo problemas precisamente en el hombro, José Ángel Trigueros. Para mí uno de los mejores centrales que yo he visto en Elda en los últimos años, o sea, un jugador tremendo. Trigueros precisamente fueron los hombros y tuvo que dejarse, porque yo lo tuve un año en Monóvar
y fue un año complicado para él. Y la verdad es que sí que es verdad que era un gran central. Era un gran jugador también. Un gran central, sí, estuvo a punto de fichar por Caja Almería. Sí, señor. Estuvo a punto de fichar por Caja Almería. Sí, yo sé que no me quiero olvidar de Sergio Carrión, por ejemplo, de Vicente Aguado, para mí un jugador muy interesante que estuvo jugando hasta hace no tanto tiempo, a pesar de su edad, porque es del 79, final del 79, y un jugador también y que podría estar jugando todavía. Impresionante, ¿eh? Sí. Muy bueno, muy bueno. Vamos a los entrenadores. Elda, y no me canso de decirlo, por él han pasado un elenco de entrenadores que muchos clubes de Asobal los quisieran para ellos. Sin duda. Muchos clubes, empezando por los que tú ya sabes y acabando por los que tenemos, ¿no? Muchos quisieran. Antonio Espina, si me permites que cite esa dupla maravillosa, porque cuando yo empiezo mi primera entrevista de balonmano a un entrenador es a José Julio Espina. Palabras mayores. No tuve la oportunidad entonces de entrevistar a Antón porque todavía no estaba metido en estas lides. Cuando estaba aquí Antón yo tenía 12, 13 años aproximadamente, pero Espina, José Julio... José Julio, Óscar, no, citaba de esa época, luego ya vienen los posteriores. Está Spanov, que llegó en julio del 92, sentando cátedra, un revolucionario con la disciplina soviética. Antonio Mateo. Por supuesto, de época ya más moderna, sí, Antonio Mateo. El abanico que tenemos yo creo por supuesto. Pero además con la característica de que cuando se ha ido a buscar un entrenador, porque ya ves tú, Juan Antón estaba en Madrid cuando se le ficha. Pero es que la segunda vez que se le ficha estaba en Granada. Correcto. Correcto. Ya no se había jubilado. Correcto. Spanov viene de la mano pues, de Enrique, ¿no? Viene correcto. Aquí. Porque Lilia Michelina fichó por la Unión Alicantina. Lilia fichó por allí y entonces ahí vieron la. Correcto. Óscar ha sido Óscar Gutiérrez Aguilar, por Dios. Está tremendo. Por favor. Y hoy tenemos a Pepe Aldeguer, que no lo vamos a descubrir. Fernando Latorre, hombre, que no se nos olvide. Don Fernando. Si no me está llamando ahora mismo. Don Fernando Latorre, por favor. Fernando, que ahí está, su campeón de Copa del Rey. Sí, señor. Sí, señor. Pepe Rizzo, que no se me olvide Pepe, porque además yo recuerdo mucho a Rizzo, y recuerdo mucho a Rizzo de su arranque en la 96-97, en la 95-96, perdón. La evolución que experimentan estos jugadores, la llegada de Fran Rullán en la 95-96, que es cuando llega Fran aquí, un ilustre, ya por entonces era un ilustre del balonmano español, malacitano para más señas y bien conocido, pero entonces los Javi Valero, Trigueros, Antonio González Peregrino, etcétera, eran unos chiquillos. Y la evolución, una palabra que utiliza mucho Pepe, de la evolución que van experimentando esos jugadores temporada a temporada hasta convertirse en unos jugadores básicos en el equipo, ya por ejemplo en la 97-98, cuando se asciende en Redondela. Espectacular también. Indudablemente Pepe ha sido un gran estudioso del balonmano. Yo he tenido la suerte de compartir con el vestuario en el Petrel. El recién pasado en los juveniles ya jugó con nosotros. Y aparte de que le profeso un gran cariño, pues indudablemente él aquí ha trabajado bien. Yo coincido con él trabajando yo con los juveniles y él con los mayores, y la verdad es que no hay desperdicio, ¿no? Y José Manuel Amat, que estuvo con Lorenzo Rubio en esta época, que él citaba aquí en este programa además. José Manuel es un histórico, porque la verdad es que el trabajo que ellos hicieron en el instituto pues fue un semillero, porque venía recogió la esencia de Pizarro y la transmitió al centro excursionista. Él estuvo en la fusión. Sí, señor. Lo explicaba aquí perfectamente. Sí, perfectamente. Estuvo en la fusión y la verdad es que son personas que de alguna manera lo que hemos querido con estos programas es recordarlos, porque es difícil. O sea, es difícil, y yo echaría de menos un programa, por ejemplo, con Antonio Vera Blasco. Hombre, la figura de Tolito. La figura de Tolito. Trajimos a Enrique, que era su mano derecha. Correcto. Y la verdad es que... Tolito en el balonmano. Todavía recuerdo el homenaje que se hizo aquí, que además me acuerdo una fotografía, creo que en estas escaleras, en el homenaje a Tolito, con motivo de un derbi Elda Petrel. El Petrel que tenía un equipazo entonces con los Aguilar, Emil y compañía. Y me acuerdo ese día de homenaje muy merecido a la figura de Francisco Antonio Vera Blasco Tolito, sí, señor. Sí. Pero esta cantera, porque detrás viene un equipo cadete que va a ser muy interesante en juveniles también, y hay un infantil que también va a ser muy interesante, y los alevines que pasan están muy bien. Muy importante. Yo creo que nuestro club goza de salud de jugadores, que la gente está trabajando con mucho criterio muy bien, y que sobre todo las estructuras están en el sitio donde tienen que estar. Que a veces hemos tenido buenos entrenadores y tal, pero no está estructurado el club
adecuadamente. Como creo que hoy se da importancia a las cosas que, como tú has dicho, pueden hacer evolucionar al jugador. Muy importante. De hecho, si nos damos cuenta en el primer equipo, y tú lo verás, hay jugadores que este año con tácticamente individual y técnicamente han evolucionado en una temporada. Caso de David Quiles, caso de Pablo Olivares, caso de Salva Gil. O sea, hablo de la primera plantilla. Sí, han evolucionado tremendamente. O sea, creo que se ha hecho un trabajo tremendo. Juveniles. Hombre, ahí tiene mucho que ver no José Francisco Aldeguer Valenzuela. Juveniles, casos de toda la segunda fila, porque la primera que vamos a hablar de Carlos Rubio, de Juan Carlos Empere, de Jesús, pero los otros han tomado su rol de primeros espadas, y en los momentos que han tenido que estar han estado y han cumplido sobradamente. Y creo que hay un equipo, sin duda. Los cadetes también. ¿Cómo ves tú este futuro? Aunque yo te lo he puesto ya un poco, pero no. Bueno, lo has definido perfectamente, ojo, lo has explicado muy bien, lo has definido perfectamente, ¿no? Pero yo tengo una pregunta también, si me permites. Es decir, el futuro yo creo que es más que prometedor. Pero hay jugadores también, como bien sabes, esto tiene una contrapartida, y es que hay jugadores muy apetecibles. Lógicamente, bueno, que sean nuestros males. Por supuesto, obviamente. Que sean nuestros males. Jugadores muy apetecibles. Sí, y que están ya tocándole las orejas. Correcto. Porque tú antes has dicho muy bien, la primera vez que se consigue acceder a una fase final del Campeonato de España en categoría juvenil, la antesala de balonmano profesional o semiprofesional, con jugadores que incluso vamos a ver aquí en la fase final. No sé, se me ocurre uno, por decir uno, del que particularmente me han hablado maravillas y no es a lo mejor tan conocido del gran público, que ya viene a Elda, por ejemplo, con su equipo, el Cisne, con una amplísima trayectoria en la Liga Sobal, con 17-18 años, es Carlos Iglesias, por decirte un ejemplo. Aparte de la gente que trae Granollers, etcétera. Caja Sur porque no tiene equipo en Asobal, ¿no? Pero estamos hablando ya de jugadores, incluso en el otro grupo también, jugadores ya con experiencia en la máxima categoría, con 17-18 años, que ya se están codeando con los mejores jugadores de la Liga Española. Estos son palabras mayores, ojo. No, el nivel va a ser espectacular, o sea, eso está claro, está conseguido y estamos ahí, o sea, algo se ha hecho bien. Se ha hecho muy bien. Algo se ha hecho bien. Y esta generación, ojalá no sea irrepetible. No, es decir, ojalá surjan generaciones parecidas. No es tan fácil. Y dentro de todo, Juanjo, ¿verdad? Entonces has citado a David Quiles, me gusta decir David Quiles Empere, sí, por decirlo entero, ¿verdad? A mí me parece un jugador impresionante. Pero, me gustaría citar expresamente a Juan Carlos Empere Pérez. Este sí es un jugador, para mí, distinto a todos. Los demás tienen muchísimas cualidades, son fantásticos, pero este chiquillo, desde la primera vez que lo vi jugar en infantiles, Juanjo, tiene cosas que no tiene nadie. Aporta una visión del balonmano ya completamente distinta. Ve lo que otros no ven. Es un jugador, para mí, espectacular, Juanjo. Y hay muchos jugadores y muy buenos, pero este chaval, para mí son palabras mayores, Juanjo. Es la genética, lo que sea, pero Juan Carlos sabe lo que tiene que hacer en cada momento y lo hace bien. Y fíjate lo que hubiera sido la semifinal de 2017 en el caso de que hubiera estado todo el equipo ante Ademar León. Se hubiera alcanzado la final seguro, Juanjo. Yo también estoy convencido. Con todo el respeto a aquella generación de Ademar, que también es fantástica, que no va a estar aquí por poco, pero... Además, o sea, que fallaron 3 piezas clave, ¿no? Igual que este año se ha jugado hasta ahora sin Pablo Conca. Correcto. Estamos hablando muy importante. Que hay cuestiones de Juan Carlos, No, Carlos Rubio a mí me encanta, ¿eh? De Carlos Rubio, que es que estamos hablando que han jugado Primera División igual que si estuviesen jugando en sí, señor. Sí, señor, ciertamente. Yo estoy en este club por casualidad, porque yo me enamoré de este equipo en Portugal. Yo me enamoré. Los famosos torneos de Portugal. Los viajes de estos con Enrique, pues estaba viendo al infantil de primer año, que eran estos nenes, contra el Sporting de Lisboa. Parecían 2 hijos.
parecían los hijos. Y en ese momento, pues se van aquellos 6-1, unos bigarros negros, blancos, de todos colores había. Y estos nenes empiezan pum, 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 y empezaron el partido. Siendo de primer año, hablas de de primer año. Y dije, este es mi equipo. Y hubo un señor por ahí que se llama Guillermo Tendero, que me reclutó. Y aquí está. Pero entonces no es por casualidad. Bueno, pues sí, porque yo venía a ver a ellos y... Vale, que estabas de excursión. Estabas de excursión a Portugal. Estaba por aquí. Vale. Estabas de excursión es otra película, vamos. Bueno, y hablando de siguiendo con el tema, las cosas se hacen bien también porque hay buenos dirigentes. Creo que el club ha tenido buenos dirigentes históricamente. ¿Y a qué destacarías tú de los dirigentes de este club? Porque me hace una pregunta muy difícil. Sí. Si lo tenemos que atener o remontar otra vez a tiempos inmemoriales, esto sería otra película. No, porque yo me ceñiría a los últimos, ¿no? A los últimos. A los últimos, sí. Creo que han dado con la tecla, o ¿qué opinas tú de la gestión que se está haciendo? Hombre, es que claro, ¿cuál es la tipología del directivo? Aquí. Bueno, un exjugador. Alguno. La mayoría, o los que dirigen. Gente que conoce como nadie lo que hay ahí abajo en el 40x20, Juanjo, que conoce al mismo tiempo el club como nadie. Entonces ya estamos hablando de los mejores ingredientes para poder cocinar el mejor perfil posible del directivo, ¿no? ¿No crees? Hombre, yo creo que es una suerte que tengamos gente de balonmano en la directiva. Importante. Creo que es una suerte porque nadie saca los pies del tiesto. O sea, se tienen las cosas claras y creo que por supuesto. Es importantísimo. Por supuesto. Y sabes que hay muchos clubs donde los que dirigen no son gente del balonmano, o no han sido jugadores de balonmano, o no tienen el perfil que yo te he citado previamente. No, los hay, claro, y bastantes. Luego tendrán otras cualidades, a nivel de gestión, en otro tipo de departamentos, vamos. Creo que es una ventaja de este club. Y ahora quiero que tú, como tenías cosas en el tintero, que me vayas hablando de esas cosas que te has dejado en el tintero, de los jugadores. Bueno, Miguel, como me has dicho antes, quiero hablar de esto, pues habla como tú quieras hablar. Pues me estaba repasando aquí las diferentes plantillas y voy a citarte un jugador que seguro que recuerdas también muy bien, un jugador para mí impresionante, Eugenio González Mazorra. Lo tuve yo. Creo que también es un jugador básico en la historia del balonmano Elda Centro Excursionista Eldense, un auténtico crack. Una gran persona. Un jugador tremendo, espectacular. Eugenio vino a Calpisa de juvenil, vino con Juan Melo, porque... Cántabro también, ¿no? Los dos cántabros. Ellos juegan salesianos de Santander y coincidieron en un sector de ellos de juvenil de primer año, coincidieron en un sector con Alejandro, que entrenaba al Calpisa. Y fichó a los dos jugadores, o sea, mala visión tenía Alejandro para ficharlos. El gran Alejandro Hernández. Juan fue en su día el jugador con más internacionalidad, eso ya ha sido superado ya por Raúl Entre Ríos, por supuesto. Por Interioridad, pero en su momento fue Juan. Y Eugenio acabó en Elda haciendo maravillas, ¿no? O sea, ¿cómo jugaba, Sí, era un gran jugador. Tremendo. Más Jerry, Javier Hernández, un extremo izquierdo absolutamente fantástico. Los Maldonado, por supuesto, Pepe Maldonado, Víctor Maldonado, etcétera. Los porteros hemos citado a Cristóbal García, Miguel Ángel Rodríguez Córcole, José Luis Tapia, Pedro Conca, José Miguel Cantos, Silvio. Era un buen portero también, una época, en este caso, posterior. Me he apuntado también aquí a un jugador que a mí me gustaba muchísimo, temporada 90-91, Juan Alfredo Rodríguez Nani, un extremo maravilloso. Luego Ricardo López Coloma y tal, de acuerdo también, pero... Y luego también, aparte de Vicente Ruano, no me voy a olvidar de Ruano y compañía, por supuesto, aunque es anterior, me gustaría citar también a un balcánico de apellido complicado, Jukanovic. Hasta Tolito y compañía le llamaban Gali. Un jugador especial del sello Plavi, el sello balcánico, el sello yugoslavo. Un jugador muy interesante, un jugador fantástico. Acabó jugando en Francia. Sí, correcto. Más jugadores. Bueno, hay un jugador al que yo tengo que pedir disculpas porque el subconsciente me traicionó y cambié su apellido y luego corregí. De esta temporada concreta famosa, 93-94, que era un chaval de Elda, desconocido para el gran público,
diestro en el extremo malo, por tanto extremo derecho, que no era ningún jugador mediático, pero lo hacía muy bien, Isidro Gallardo. Parecía que era el jugador que ponían ahí en el extremo, no. Era un jugador que cumplía siempre, que fallaba muy poco y que lo hacía muy bien en el extremo malo. Y quería citarlo también expresamente, aparte de los clásicos que hemos comentado, ¿no? Dani Tobar, un atleta. Es decir, sí, luego se dedicó a decir. Correcto, un atleta. Pega unos botes, tenía un salto verdaderamente espectacular en el extremo. Es de la generación de trigueros que hemos... Correcto, ya estamos en la 96-97, ¿verdad? Antonio González Peregrino y compañía. Una época 94-95 de algo que no hemos comentado exactamente, pero que también era muy tradicional, que jugadores de Elda jugaran en Petrer y que jugadores de Petrer jugaran en Elda. En esta época, en la 94-95, tuvimos el placer de tener en la época de Staspanov a Eliseo Payá y a Juan Macalero, que era un central y un extremo que bien conoces, fenomenales, ¿no? Jugadores interesantes. Antonio Mateo lo hacía muy bien en el extremo, cuidado, Sí. Antonio Mateo era muy buen extremo izquierdo, y lo tengo aquí apuntado. En la 95-96 cuando llega Fran Rullán, que Fran Rullán hace unas declaraciones en la 2001-2002 cuando se retira, que es muy curioso, un día se lo tengo que comentar al bono de Fran. Dice textualmente, aquí en el Comarcal precisamente, dice: estoy saturado de balonmano, me retiro. Por lo que decías tú antes. Luego volvió, afortunadamente, ya no como jugador, sino como segundo y continúa. Correcto, Gracias y sigue Francisco Rullán, claro que sí. No hemos citado a Guillermo Tendero, que ha pasado por aquí y tal. Guillermo. Muy buen pivote, especialista defensivo también. Sí, Juan Altea también. Correcto. Llegó también Fran Pérez Ariza, hermano de Israel Pérez Ariza, de la generación mágica de Huetor. Y que luego sí. Acabó en Valladolid, creo. Sí, estuvo en Valladolid, estuvo en Ciudad Real, sí. Ha estado en muchos sitios. Yo es que tenía debilidad especial por aquel Huetor de Antón, y he querido anotarme aquí para que no se me olvidara el 7 que tenía entonces, porque el extranjero no tenía. Fijaros quién tenía de portero entonces, que está jugando a los 50 años al balonmano, Diego Moyano. Diego Moyano, Julio Muñoz, que llegó a ser internacional, lateral izquierdo. Peri Carmona, el capitán, que jugaba de central. Israel Pérez Ariza, el lateral derecho titular, aunque era diestro. Antonio Borregón en el extremo izquierdo. Rubén Peña, un chico de Elche, que se llevó a Antón allí, que estaba estudiando educación física en Granada. Fenomenal, un zurdo fantástico. Y en el pivote jugaba un chico que a mí me gustaba muchísimo cómo jugaba balonmano, Justo Rodríguez. Era un jugador voluminoso, pero que se desenvolvía fantásticamente bien. Era un jugador súper dinámico a pesar de su antropometría. Y este era el equipo fantástico que tenía entonces Huetor, que cuando llega a la Soval tiene un presupuesto de 43 millones de pesetas, que no puede cubrir el presupuesto, que Antón dice me voy, lo convencen, sigue, lo convencen y al final se tiene que ir. Y el equipo desaparece, que es lo que decía antes, ¿no? Moderna, época más moderna, es que también ha habido muchos jugadores. Juanjo, tengo aquí apuntados. Bueno, hubo una época también, esta la 2001-2002, donde había jugadores impresionantes. Eduardo Pardo, lateral zurdo, jugador muy bueno, muy bueno, muy bueno. He citado a Javi Santos anteriormente también. Servando Revuelta, cántabro, lateral izquierdo. Correcto, sí señor. Además, una bellísima persona, Servando. Era la época donde jugaba Ricardo López Coloma, precisamente con el equipo eldense. ¿Y de portero quién estaba? José Miguel Cantos y Silvio Martínez. ¿Y cuándo vino Pachi Pej? Ahí voy. Pachi Pej, José Antonio Pej, era el portero del equipo eldense. Qué porterazo, qué porterazo. En la 2002-2003, cuando se desciende, que luego no se llega a quedar en la 2003-2004, porque entonces ya están Rey Enrique Gutiérrez y José Ramón Landete, un chico de Elda, que era el segundo portero. Pej era brutal, es decir, era un portero valenciano, de Asobal, fantástico, un portero de Asobal jugando aquí. Era un jugador tremendo, ¿verdad? Esta época ya es posterior, hubo algún momento delicado, por supuesto, ¿verdad? Donde se desaparece de la primera estatal. Y luego ya vamos un poco a la época moderna, pero la época moderna ya es un poco más conocida, sí, ¿verdad? Sí, ya es nuestro. Pero has nombrado antes a... Me he quedado por el camino muchos jugadores, pido disculpas por ello. Hay uno del que querías hablar, y es de la saga que estábamos hablando antes, el padre precisamente de Juan Carlos. Sí. De Juan Carlos Sempere. Juan Carlos Sempere Sirven. Sí. Objetivo 92, ¿se acuerda todo el mundo entonces? Estaban así, de Objetivo 92, ¿verdad? Yo estaba en ese equipo con el padre Ángel. Correcto. Vamos a la selección, está Pedro Conca y Juan Carlos Sempere. Correcto. De la misma quinta, año 68, si no mal recuerdo, ¿eh? Nacidos en el 68. ¿Y qué tienes que decir de él? Quizás el mejor pivote que has dado Elda.
Yo no he visto otro pivote igual. Yo no he visto otro pivote igual. Podría haber durado años en Asobal. Físicamente un portento. Físicamente un portento. La rapidez que puede tener un jugador tan fuerte pero al mismo tiempo tan rápido. Alguien especial también, con un don especial para el balonmano. Muy, muy especial. Su hijo, balonmanísticamente, no tiene nada que ver. Nada. Absolutamente nada que ver, pero también es una maravilla, vamos. No tiene nada que ver uno con otro. Bueno, Miguel, y ya terminando, porque la tertulia la hemos creo que hemos disfrutado los dos un Bueno, déjame decir al final simplemente que en la época moderna yo sí que me quiero acordar especialmente de una persona, ¿vale? Y es Sergio Rubio Santa. Para mí, un jugador que ha marcado también una época en el balonmano eldense, por su pasión por el balonmano, por su defensa a ultranza de nuestro deporte siempre, desde hace mucho tiempo, que no ha terminado de ver su sueño cumplido, que es ver estas 1.200 localidades totalmente repletas, ¿verdad? Pero que hombre, ahora podrían estarlo la semana que viene, pero no nos dejan, obviamente. Pero yo creo que sí que estarían repletas, estoy absolutamente convencido. Pero ya no solamente como defensor a ultranza de nuestro deporte, sino como jugador de balonmano de los mejores que también hemos tenido. Pero en las dos facetas, Juanjo. Dentro del 40×20, pero también fuera, ¿eh? También fuera. Eso es un binomio que se da mucho en la gente de balonmano. Creo que el jugador de balonmano, entre otras cosas, al final es buena persona también. Yo conozco pocos malas personas dentro del mundo. Es cierto. Dentro del mundo. Y además, Sergio nos dejó el año pasado. O sea, esta correcto. O sea, que hace nada de tiempo, podría estar ahí también. Y además está con nosotros. Está llevando al KDTV. Correcto, una labor muy buena. Y vamos, y son de la gente que hay que tener en casa, Hay que tenerlos siempre. Sí, siempre suman. Siempre suman, Juanjo. Hay que tener a la gente que nos quiere y que quiere. Entonces es un jugador, es un entrenador por hoy interesante y ahí está. En este momento. Miguel, espero que hayas disfrutado como yo he disfrutado. Muchísimo. Y vamos, y hablar muchísimo. Estaríamos horas y horas hablando. Totalmente, seguro. Y lo dicho, te agradezco mucho todas estas cosas y que sigas todavía, pues, y que nos veamos muchos años. Por supuesto, claro que sí. Yo 80 años, estemos aquí todavía. En la pista todavía. Porque yo pienso en un banquillo, claro que sí, ¿por qué no? O en la grada de directivo. Yo pienso estar donde sea, pero pienso estar. Si llego. Seguro que sí. Y seguro que te veré a ti también por ahí, con tu gorrita y con tu... Por supuesto. Con tu iPhone. Deseando por cierto comentar ya el sector de la semana, la fase final de la semana que viene. Pues muchas gracias por estar con nosotros y si quieres unas palabras de despedida. Pues solamente me gustaría darte las gracias, por supuesto, claro que sí, a toda la gente, a toda la directiva del balonmano del Centro Excursionista Eldense, y que sea para muchos años de balonmano, que el balonmano de la no es eterno. Aquí hay una frase que me gusta mucho relacionada con Juan Pedro de Miguel, al que no hemos citado porque si no estaríamos aquí horas y horas, pero el balonmano de Elda es eterno y lo admiramos, lo queremos, nos apasiona el balonmano en general y el de Elda y Petrer especialmente. Y muchísimas gracias, y que son 50 años ahora, pero que seguro que se cumple el centenario y espero, eso sí, para terminar, que algún día este club esté en la Liga Asobal. Algún día, por favor, algún día. Ojalá lo veamos. Ojalá lo veamos. Chao.